y yo poder seguir o tener una secuencia. Ok. Bien. Ok. Vamos a hablar entonces de Leviatán y el gobierno de las aguas. Y ya vamos a explicar por qué el gobierno de las aguas. Y a modo de introducción, para hablar de este espíritu y príncipe de la potestad del aire, necesitamos poner un contexto que nos permita ubicar el origen, proyección a través del tiempo y el género de esta deidad dentro de un marco bíblico histórico. Ahora, no pretendo ser portador de la revelación acerca del tema, sino pues aportar, ¿verdad?, lo que ya otros han dicho sobre este espíritu, sumar para identificarlo, ya que representa el eje central de la actividad del imperio de la muerte. ¿Ok? Y digo imperio de la muerte porque Satanás no tiene un reino, él no es un rey. ¿Ok? Él no tiene un reino. La escritura lo describe como el imperio de la muerte. Lamentablemente la mayoría de las traducciones colocan a Satanás como un rey y hablan de su reino. Pero realmente lo que él tiene es un imperio. Hay una gran diferencia entre un reino y un imperio. Listo. Una dimensión mayor de la batalla espiritual se abre delante de nosotros. Mayores revelaciones e instrucción vendrán para capacitarnos para enfrentar este sistema babilónico precedido por Leviatán. Entonces, las clases anteriores hablamos del tema de los acontecimientos finales. A través de las festividades logramos ubicar el orden de los acontecimientos finales y leímos muchos pasajes relacionados con esto, sobre todo en Apocalipsis. Este es el espíritu que opera detrás de todo esto. Este es el espíritu que influye, que podríamos decirlo así, comanda esto. Y necesitamos revelación del Eterno para no solo identificarlo a él, identificar lo que hace y el sistema que él dirige. ¿Ok? Bien. Entonces, permítame. Vamos primero entonces a una descripción general. Entonces, dos aspectos del espíritu llamado Leviatán. Número uno, la influencia colectiva y global. Es el espíritu que lidera el sistema del imperio de la muerte. Porque tenemos que entender esto. Lo que se levanta, lo que nosotros entendemos como batalla espiritual, se levanta desde el imperio de la muerte. Porque lo que busca, la esencia de esto justamente es traer muerte. Esa es su intención. Leviatán es el padre de la religiosidad como sistema, del error y del sistema de gobierno piramidal. ¿Okay? Para muchos, y algunos enseñan que Jezabel es el que está detrás de todo lo que es la religiosidad. Y sí, ¿verdad? Y ya vamos a ver un poquito acerca de esto, pero todo lo que tiene que ver con el sistema, es Leviatán quien está al frente. Cuando el apóstol Pablo nos da la jerarquía en Efesios 6, Pablo no nos está dando una jerarquía simplemente para que, mira qué lindo el orden en el que están. No.
está hablando de una jerarquía y también nos está dando una estructura operacional. Entonces, cuando hablamos de esa jerarquía, Pablo inicia hablando de principados. Y dentro de los principados o de los principales príncipes está Leviatán. Y él es el que comanda, el que está al frente del sistema como tal. Entonces, la religiosidad como sistema es colectiva, es global, y en sus diferentes manifestaciones, ¿ok? Llámese budismo, zen, llámese islam, etcétera, es el área donde él opera, ¿ok? El error, ¿ok? Y el sistema de gobierno piramidal. Entonces, Leviatán opera en todo lo que tiene que ver con lo político. Y muchos enseñan, y no es que esté mal desde ningún punto de vista, enseñan o enfatizan el tema de la soberbia. Y sí, Leviatán es soberbia, pero Leviatán es un espíritu, es un príncipe de alto rango y él no opera o no influye en personas. Yo he visto y respeto posiciones, pero tengo que decirlo, he visto personas liberando a una, echando fuera demonios de una persona y echan fuera el espíritu Leviatán. A ver, cuando hablamos de este principado opera a nivel territorial. Estamos hablando de un espíritu de alto rango que no opera sobre personas individualmente y menos incorporarse en una persona. Estamos hablando de ángeles caídos, ¿verdad? No de demonios. Y esa es una diferencia importante. El otro punto es que la influencia personal, su conducta y su carácter, ¿ok? Está representado por la soberbia, la violencia y la vanidad. Soberbia, violencia y vanidad. Recordemos que la caída de Luzbel, la caída de Jarilel, que se le llama también Satanás, pero la caída de él se dio por un tema de vanidad, ¿ok? En primera instancia. Él codició lo que el Eterno tenía. Él tenía todo, él tenía poder, el sello de la perfección, etcétera, pero él lo que no tenía era la adoración para sí. Eso es vanidad. Y obviamente con la vanidad viene la soberbia y se establece entonces la violencia. Por eso, cuando Caín mata a Abel, aquí podemos ver un rasgo de esta influencia. La naturaleza caída, ¿ok? Tiene que ver o es susceptible a la violencia, a generarla o a ser víctima de. En el caso de Caín, y no voy a ahondar en el tema, pero el Eterno rechaza el sacrificio que le estaba ofreciendo Caín en el altar. Y lo rechaza, en mi opinión, no porque su sacrificio hubiese sido pobre. Es decir, que él no dio de lo mejor como si lo hizo Abel. Esa es una interpretación, el texto no lo dice. Y yo creo que por lo que yo veo después, que el tema de Caín fue su corazón. El tema de Caín fue que él se expuso, igual que sus padres, a la enseñanza de la serpiente. ¿Ok? El texto no lo dice, por supuesto, también pues está ahí en el renglón especulativo, ¿verdad? Pero mi argumento sobre esto está en que, o se basa en que Adán y Eva se expusieron a una instrucción que generó su caída, que llevó a transgredir la Torá. Y cuando yo veo la actitud de Caín después de que el Eterno no le recibe su sacrificio,
es violencia. Se enfurece contra el Eterno, por supuesto, y contra Abel, su hermano, y lo mata. Cuando yo veo esta característica, entonces yo puedo entender que la violencia es la consecuencia de la instrucción errada, equivocada, a la que él se expuso por parte de la serpiente. ¿Ok? Entonces, soberbia, violencia y vanidad tienen que ver con el carácter de Leviatán, con lo que él hace. Es la marca en medio de lo que él hace. La soberbia, la palabra soberbia en la etimología popular significa levantarse contra el verbo. Y nada más cierto que eso, porque donde hay soberbia, hay resistencia a lo que Yeshua estableció. La soberbia choca diametralmente. Es lo opuesto, porque lo opuesto a la soberbia es la humildad, o más bien la soberbia se opone a la humildad. Y la violencia es el medio para alterar lo establecido, para conseguir, para lograr. Y la vanidad es el rasgo de la lujuria, del yo quiero, del yo necesito, del deseo por la intención de satisfacer el deseo por encima de. Entonces, estamos hablando del carácter, de la conducta de un espíritu, de su personalidad. Y esa marca la ha dejado a través del tiempo sobre personas y sistemas que él ha creado o él ha influido. Entonces, más que un monstruo marino, es un príncipe demoníaco o un ángel caído. ¿Okay? Un ángel caído, un ángel de alto rango. Y ya vamos a ver un poquito más de esto. Una perspectiva global. 3 características de la batalla espiritual. Y para los que pues no me conocen mucho o los que me van a ver por primera vez, yo no creo en que nosotros estamos en una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque una guerra es el enfrentamiento de 2 fuerzas iguales a ver quién gana. Eso es una guerra, por definición. Y ya nosotros ganamos la guerra. Yeshua venció en el madero. Entonces, estamos en una batalla, porque según la definición, una batalla es la estrategia del bando ganador para desposeer o despojar al bando perdedor. Y en eso es en lo que nosotros estamos. Entonces, nosotros no peleamos para ganarle. Ya nosotros vencimos, somos más que vencedores en Yeshua. Lo que nosotros estamos haciendo es cooperando con el Eterno, cooperando con Yeshua para llevar al desenlace final lo que fue profetizado y a Satanás y sus secuaces al lago de fuego. ¿Okay? La sentencia está establecida. Por eso yo enseño que estamos en un escenario profético por un lado, pero también por otro lado el escenario de un juicio. ¿Por qué? Porque cuando Luzbel se revela, es arrojado es arrojado, él cae de su condición. Y dice la escritura que él es arrojado a las partes bajas de la tierra. Ok. Luego entonces, ahí entonces empieza el juicio contra él. Esa es la primera parte. Pero luego cuando Adán y Eva se les entrega la autoridad de administrar toda la creación y hierran en su intento, y ya sabemos por qué, entonces Luzbel Jailel empieza a tomar posesión de la tierra, a influir sobre los hombres y, en mi opinión, ascender nuevamente y establecerse en el tercer cielo. Y ese punto es importante. Cuando yo hablé de los 7 cielos, el tercer cielo del cual Pablo nos habla,
uno de las partes del tercer cielo tiene que ver con el lugar donde Satanás y algunos de sus ángeles caídos operan. Recordemos entonces que en el libro de Apocalipsis, cuando se da la batalla, dice, y luchó Miguel contra Satanás, y ya no fue arrojado, ya no fue encontrado lugar para él, y fue arrojado del cielo. ¿Ok? Yeshua lo ve. Yeshua dice en Lucas, yo veía a Satanás caer del cielo. Yeshua está anticipando cuando Satanás va a ser arrojado del cielo, porque dice que nos acusa de día y de noche. Lo hace desde el tercer cielo. Él tiene acceso a una parte de ese cielo. Cuando nosotros vemos Daniel 10, vemos la oposición que el príncipe de Persia ejerce contra Miguel. Y fue una batalla que se dio en el cielo, tercer cielo. ¿Ok? Cuando esa batalla se ganó, entonces el ángel pudo bajar con la respuesta para Daniel. ¿Ok? Bien, creo que era importante que yo aclarara este punto. Ok, entonces, la batalla espiritual tiene tres características desde mi perspectiva. Es sistemática, es estratégica y es cíclica. Sistemática, estratégica y cíclica. Y ya voy a explicar cada una de estas tres. ¿Okay? Definición de sistema. Un sistema es la combinación de varias partes unidas entre sí para formar un todo y obtener un resultado. Modo de gobierno, de administración social. Una forma ordenada de hacer un trabajo. Método empleado para conseguir algo. Entonces, la batalla espiritual como sistema guarda estas características, ¿ok? Y como ejemplos podríamos hablar del sistema solar, del sistema nervioso, del sistema educativo, sistema social, etcétera. ¿Ok? Etcétera. Entonces, Leviatán es el padre del sistema. ¿Ok? Y vamos a ver entonces implicaciones y proyecciones del sistema del enemigo. Es la unificación de cuatro áreas o poderes que el enemigo ha ostentado a lo largo de los tiempos. Estas áreas se han ido entrelazando y globalizando. Poder económico, poder político, poder religioso y poder ideológico. ¿Dónde tenemos una referencia en la Biblia de esto? Con Nimrod. Cuando nosotros vamos a Génesis 11, nos encontramos al Señor descendiendo para ver lo que se estaba construyendo, lo que estaban haciendo. Y el relato nos da dos cosas, nos habla de dos cosas que estaban siendo construidas. Uno, una ciudad, y dos, una torre. Entonces, entendamos que no se estaba construyendo una ciudad en cuanto a una estructura o una infraestructura, edificios. No es a eso lo que necesariamente se está refiriendo, sino a un sistema social. Y la torre de Babel, aunque sí existió la torre como tal, pero también la torre representa un sistema de gobierno que tiene como punto de partida lo piramidal. Entonces lo que se nos está planteando ahí es que Nimrod construyó una ciudad gobernada bajo un sistema piramidal. Y el gran logro, vamos a decirlo así, de Nimrod fue la centralización del poder económico, del poder político, del poder religioso e espiritual. ¿Ok?
y del poder ideológico. Cuando nosotros revisamos estos primeros tres, nos vamos a dar cuenta que todos aquellos hombres o civilizaciones que aspiraron a gobernar el mundo, a controlar el mundo conocido, buscaban eso, el poder económico, el poder político, el poder religioso, espiritual. Donde fallaron fue por la ausencia del poder ideológico, es decir, el poder tener una misma ideología. Cuando vamos a Nimrod y la sociedad que él construyó, dice el relato bíblico que ellos tenían una misma lengua o un mismo lenguaje. Eso no necesariamente se limita a un mismo idioma, aunque luego el Eterno confundió sus lenguas y cambiaron los idiomas, ¿verdad? De ahí nacen los idiomas. Pero si nosotros entendemos que el lenguaje es parte de la cultura y la cultura se alimenta a través de una ideología. Entonces, más que lenguaje, es lo que el Eterno nos quiere comunicar, es que esa era una sociedad con los cuatro poderes centralizados. Los cuatro poderes centralizados. Y el pueblo tenía una misma ideología, habían sido adoctrinados bajo una misma ideología, una misma forma de pensar. Y este es el gran tema, porque lo que el enemigo quiere hacer hoy es lo mismo que en tipo se dio allá en Mesopotamia con Nimrod. La centralización de estos cuatro poderes. Repito, Alejandro Magno le faltó la ideología. Casi lo logra. Y de hecho, una de sus consignas era justamente esa, establecer la cultura helena en todos los pueblos que él iba a conquistar. Si vamos al caso de Hitler, la ideología de Hitler falló, él no tuvo pero cuando empezamos a ver el sistema y nos damos cuenta que la nueva era, una de las estrategias es empezar a juntar, a unir, a entrelazar como si fuese una malla, un punto con el otro, justamente como un sistema, y tal vez un sistema eléctrico es el mejor ejemplo para esto, ¿verdad? Porque nosotros vemos en un edificio, en un recinto, una serie de luces, 20, 25 luces, lo que vemos solo es la luz, pero si nosotros nos vamos arriba por el techo, lo que no se ve, ¿verdad? Arriba del cielo raso, llamamos nosotros, vamos a ver una serie de conexiones, de cables que conectan una luz con otra, y todo va a un mismo interruptor, estableciendo un sistema. Bueno, el enemigo lo que ha venido haciendo es esto. El nuevo orden mundial tiene que ver con juntar todo esto. Y la ingeniería social que nos están trayendo hoy tiene una ideología de fondo que quiere ser impuesta. No solo la ideología de género, sino también tiene que ver con la educación, tiene que ver con la política. Mira qué burra, papi. Es que miren, no hay cola. ¿Ok? Si vamos al aspecto religioso, vemos que una de las grandes intenciones es crear el ecumenismo, es decir, establecer una sola religión. Hoy por hoy se nos ha bombardeado con el tema de la ideología. La ideología se nos ha dado a conocer a través de muchos de los medios de comunicación, a través de la educación. Ha pasado, se ha infiltrado en las universidades, se ha infiltrado en las escuelas y poco a poco ese tejido que ellos han ido creando se ha ido cerrando.
Y Leviatán es el padre de esto. ¿Ok? Estamos por ahí. Entonces, vamos a hablar de las características del sistema. Número 1, control. Número 1, control. El sistema, control. Control tiene que ver con el dominio, que va siendo marcado mediante estrategias que llevan hacia un control absoluto a manos de la organización que llamamos el nuevo orden mundial. Entidad que busca entronar al anticristo o al antimachía, preparando la plataforma mundial a través de los 4 poderes. ¿Okay? Otra de las características de este sistema es sincretismo. Es un sistema que trata de conciliar doctrinas e ideologías diferentes. Existen varios medios para difundir esto, como los medios de comunicación, ya lo mencioné, masiva, TV, cine, internet, además literatura, etcétera. Como dije hace un momento, ha habido un bombardeo para esto. Y por otro lado, la tercera característica, que tal vez es un resultado final, es la enajenación. La invasión de la mente con la ideología de la nueva era hace que se transfiera el valor de su corriente de pensamiento a las personas, modificando así su forma de pensar y su estilo de vida. Es un lavado muy sutil de cerebro que va levantando fortalezas mentales y reforzando las territoriales ya existentes. Es un encantamiento mental. Cuando el anticristo aparezca o el antimachías aparezca, va a envolver a muchas personas. ¿Por qué? Porque va a cobrar sentido mucha de la información que se ha estado transmitiendo a través de los tiempos. Entonces, la enajenación es el resultado final. Y para que la enajenación se dé, la mente tiene que llegar a un punto donde podríamos decir, se rinde, se cede. Entonces, yo personalmente, cuando yo veo lo que está sucediendo con la pandemia, lo que está sucediendo, bueno, con esta pandemia que más es una pandemia, con la famosa vacuna y todo esto de las cuarentenas, entre otras cosas, yo puedo ver el elemento, y ya lo he mencionado en otras enseñanzas, el elemento del temor haciendo estragos y, como lo he dicho en otras ocasiones, poniendo a una sociedad de rodillas ante un sistema. Algunos con algún conocimiento, otros con ningún conocimiento y otros a favor y otros justificando el tema. ¿Por qué? Bueno, por la misma soberbia y la racionalización, ¿verdad? Hay gente que cree que esto simplemente es una conspiración, que esto no es real. Cuando yo voy a la escritura, yo encuentro la progresión, el aumento en la maldad y la progresión del sistema para poder establecer lo que hoy nosotros entendemos como el nuevo orden mundial, el sistema babilónico, que sería el nombre que más se ajusta o que más concuerda o se alinea con la escritura. Babilonia, su sistema, no la ciudad, el sistema babilónico como tal. Entonces, estas 3 características del sistema, como ya mencioné, control, sincretismo, y el tercero es enajenación. Son 3 características básicas de este sistema, que traza sus estrategias y que su operación es cíclica en muchos sentidos. ¿Ok?
Bien. Ahora, detrás de todo esto, hay una jerarquía, hablando del mundo espiritual de las tinieblas. Hay una jerarquía. El principio que priva en todo esto es que el mal no es algo, el mal es alguien. ¿Ok? El mal es alguien. ¿Ok? Entonces, según la Biblia, la revelación y la historia, que en mi opinión son las tres fuentes básicas para nosotros de conocimiento, la Biblia, la revelación y la historia. Hay tres príncipes territoriales y cósmicos, podríamos decir también, que son los encargados de generar el sistema, sus estrategias y sus ciclos. Entonces, a través de la escritura, a través de la revelación y de la historia, ¿sí?, el Señor me permitió ubicar estos tres príncipes y empezar a construir el trabajo que ellos hacen, que voy a exponerlo en las próximas media hora, 35 minutos, ¿verdad? En esencia, para que podamos ubicar entonces la jerarquía que Pablo nos establece, donde él inicia con príncipes que tienen una función territorial como finalidad. Estos tres príncipes son Astarot, que es la deidad femenina, ¿ok? Apolión, el consorte de la deidad femenina en la mayoría, en las mitologías, ¿ok? Y Leviatán, el espíritu de gobierno político. Ok. A través de la historia, las grandes civilizaciones fueron guiadas espiritualmente por tres deidades. ¿Okay? Para algunos, la deidad suprema se dividía o tenía tres manifestaciones. ¿Ok? O la deidad suprema tenía tres deidades específicas a través de las cuales se desarrollaba su trabajo. La manifestación de estas deidades en las diferentes civilizaciones provocó no solo que el hombre les adorara, sino también que se establecieran imágenes de esas deidades para que el hombre pudiese tener de alguna medida acceso y algún contacto, no solo visual, sino espiritual con esa deidad. Aquí nos ayuda mucho el principio que estableció un famoso arqueólogo que dice que antes de que una cultura fuera, fue un culto. Y antes que un culto fuera, fue un Dios. Es decir, la manifestación de un Dios minúscula estableció un culto. ¿Ok? El culto es la forma de esta deidad de poder accesar al hombre y entonces cumplir o lograr uno de sus objetivos principales, la adoración. ¿Okay? Recordemos que es lo que Satanás no tenía. Y él quiso desviar la adoración para él. Entonces, él lo hace a través del culto. Un Dios se manifiesta al hombre y a partir de ahí entonces se establece un culto. Sígame, por favor. Y el altar es el centro del culto. Y para que
un culto pueda realizarse, esta deidad tiene que tener hombres y mujeres que como iluminados o escogidos puedan convertirse en los intermediarios entre esa deidad y el hombre. Y como el culto y el altar se perpetúa a través de la ideología, entonces el objetivo a través del culto es poder generar la influencia sobre el hombre para que el hombre pueda rendirle culto a esta deidad, ya sea abiertamente o tácitamente. Entonces, el altar va más allá de esa construcción ancestral de piedra en la mayoría de los casos. El objetivo no es construir un altar de piedra sobre el cual se hagan sacrificios, aun cuando hoy en día todavía eso tiene su validez para ellos. Pero el objetivo es construir un altar en la mente. El mayor altar que el enemigo puede tener está en la mente del hombre. Y ese, como el apóstol Pablo nos lo enseña, la mente es el campo de batalla número 1. Y la mente es el área donde Leviatán opera o su objetivo. Ya voy a explicar. Entonces, para que haya un culto, ese culto está referido a una deidad. Y el objetivo entonces es establecer una ideología. Y con la ideología, obviamente, una cultura. Y aun cuando las civilizaciones antiguas tuvieron culturas diferentes en un sentido, pero en el fondo hay elementos comunes que las ligan una a la otra porque su origen es el mismo. Cada deidad que las culturas antiguas adoraron eran manifestaciones o representaciones de los nefilim, de los ángeles caídos. Y a través de ellos, el culto a 3 deidades, básicamente. Repito, un elemento común en todas las civilizaciones antiguas, un elemento común como una representación visible de estas deidades. Entonces, el objetivo no es un altar y un sacrificio solamente. Eso refuerza. Satanás tiene su clase sacerdotal. Llámesele satanismo, llámesele brujos, llámesele babalao, llámele santería, llámele candomblé. O sea, tiene muchas, el yeyenago en África, tiene muchas manifestaciones. Son manifestaciones diferentes, pero en esencia es lo mismo. El culto está dirigido a, llámele San Lázaro, o llámese de Yemayá, o llámese Changó, o llámese Viracocha, en la cultura inca. Al final, eso se llama idolatría. Y la escritura nos enseña que detrás de cada ídolo había un demonio. Es decir, los ídolos son representación de demonios. Y en el caso de las civilizaciones antiguas, de estas 3 deidades, una femenina, una masculina, y el tercero era el hijo de la unión de estos 2, que sufría un proceso de transformación de niño a adulto y luego moría
y volvía a nacer. Por eso se le relaciona con el dios Sol. El culto del sol está presente en todas las culturas antiguas. Okay. Estoy haciendo una pausa para que usted rebobine, para que usted elabore y yo poder seguir. Para muchos, esto podría ser una utopía, una locura. Pero cuando yo voy a la escritura me encuentro estas tres deidades. Cuando voy a la historia me encuentro estas tres deidades. En la escritura están así, por esos nombres, Astarot, Apolión y Leviatán. Pero si yo uso el brazo de la historia, entonces voy a encontrarme, por ejemplo, en Egipto teníamos a Isis, a Osiris, y el producto de su unión era Horus. Y justamente en la hostia católica están las primeras letras de los nombres de estas triadas. Si usted busca una hostia, la busca en internet, ¿verdad? Que usa el catolicismo, que dicho sea de paso, ¿verdad? En la misa, ellos creen en la transustanciación, que esa hostia se convierte literalmente en el cuerpo de Yeshua. Una tremenda herejía. Pero usted va a encontrar la inscripción, una I, una H y una O. ¿Okay? Isis, Osiris y Horus. ¿Por qué? Porque es la deidad, es la triada de Egipto. Y en Egipto nace y se fortalece el culto a esta triada. Pero si vamos a Babilonia, también lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar a Ishtar, vamos a encontrar a Marduk, vamos a encontrar a Nimrod, etc. Y si vamos por muchas de las culturas antiguas, si vamos por las culturas indígenas, aztecas, incas, si vamos a los celtas, si vamos a los vikingos, vamos a encontrar la adoración a estas tres deidades, una deidad femenina. Los vikingos la tenían, la diosa Freyja la ponían en las proas de sus barcos. Esto obviamente pues merece todo un estudio aparte, ¿verdad? Pero está ahí. Si nosotros vamos a la Polinesia, nos vamos a encontrar, por ejemplo, la diosa del volcán, llamada la diosa Pelé, y la deidad femenina. Pero vamos a encontrar el dios del mar, el dios de las aguas, llamado Upu-Manipo, al cual, según la tradición y la historia, se le ofrecían en una tabla, a la cual se le hacía como una especie de quilla que representaba la aleta, porque era un dios tiburón, representado por un tiburón, se le ofrecían en la tabla sacrificios. Eso está en la historia. Sí, de ahí nace la tabla de surf. Y de ahí nace el surf, que es una cultura. Es toda una cultura. Y detrás de estos tenemos a esta deidad, la deidad de las aguas. Repito, reitero. Si nosotros vamos por cada una de estas culturas, nos vamos a encontrar el culto a estas deidades. En el estudio que yo estaba haciendo de esto hace ya bastantes años, y dicho sea de paso, me llevó mucho tiempo hacerlo, yo tuve la oportunidad de hablar en Costa Rica con una profesora de mitología, una eminencia en el tema, una eminencia no solo del país, sino en Latinoamérica. Y yo le hice la consulta, ¿verdad? Yo traté de
Sí, le dije si era cierto, o sea, si era comprobable que las culturas antiguas adoraban una triada. Y entonces, pues ella me dijo, me estás hablando de batalla espiritual, me estás hablando de lo que la Biblia dice. Digo, bueno, sí, ese es mi punto de partida. Y ella me lo confirmó. Me dijo, sí, categóricamente sí. En el culto pagano se adoraba una triada. Ok, bien. Entonces, se llaman Astarot, Apolión y Leviatán. Los tres nombres que usted va a encontrar en la Biblia, Apolión o Abadón, ¿verdad? También lo va a poder encontrar Astarot o Astartet y Leviatán. Ok. Bien. Todas las triadas, todas las culturas antiguas adoraban una triada de dioses. Recibieron diferentes nombres según la civilización y la ubicación geográfica, pero en esencia eran lo mismo. Ahora, este es un dato importante. Todas emergieron de las aguas. Todas emergieron de las aguas. Por ejemplo, el dios Dagón, el dios de los filisteos, era mitad hombre y mitad pez. Emergió de las aguas. Todas las deidades femeninas emergieron de las aguas y siguen relacionadas con las aguas. La diosa Yemayá, por ejemplo, emergió de las aguas. Isis emerge de las aguas, etcétera. Todas emergieron de las aguas. Y esto tiene un origen. Cuando nosotros vamos al relato bíblico de Génesis capítulo 1, dice el verso 1, en el principio creó el Eterno los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas la cubrían. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo que el relato nos dice es que la tierra estaba anegada por aguas. Cuando Satanás es arrojado por su rebelión, es arrojado, dice la escritura, al Tejón. El Tejón es el océano primitivo. Es decir, en primera instancia, las aguas, la dimensión acuífera se convirtió en su cárcel. Hasta que Adán y Eva fueron seducidos por la serpiente que accesó a ellos por el agua. ¿Ok? Entonces emergieron de la dimensión acuífera a la tierra para poder accesar nuevamente al cielo de donde habían sido arrojados. Ahora entendamos esto. Hablamos de 7 cielos, no de 3. Usted dirá, pero la Biblia dice, 2 Corintios 12, que Pablo fue llevado al tercer cielo. Solo hay 3 cielos. No, Pablo fue llevado al tercer cielo, pero cuando nosotros vamos a la escritura en el primer pacto o Antiguo Testamento, en el idioma hebreo, vamos a encontrar que nos habla de 7 cielos. No de 3, de 7 cielos. Y cada uno con sus características. Entonces, él accesó al tercer cielo y de ahí tendrá que caer. De ahí será arrojado cuando pelee con Miguel. ¿Ok? Pero ellos fueron arrojados a las aguas y emergieron de las aguas para empezar a tomar control territorial e influir sobre el hombre. Y hasta hoy lo podemos ver. Eso lo vemos muy claro. Entonces, cuando vamos y estudiamos acerca de estas deidades, nos damos cuenta que emergieron de las aguas y que todas están relacionadas con agua. ¿Por qué? Porque el agua es el mejor conductor energético. Entonces, la masonería está relacionada con agua, la brujería relacionada con agua, etcétera. El elemento agua es clave. Es fundamental.
Todas estas deidades emergieron del agua porque fueron arrojados al tejón, al océano primitivo o primigenio. Luego el Señor procede a separar las aguas de arriba y las aguas de abajo. ¿Ok? Ahora, esto de las tríadas está disfrazado a través de mitología, en muchos casos una representación de la realidad espiritual, como los semidioses griegos representando a los hijos de los nefilim. ¿Por qué Dagón es presentado mitad hombre y mitad pez? Porque está hablando justamente de eso, de esa mezcla. Cuando los hijos los hijos de Dios, es decir, los ángeles caídos, llamados nefilim, nefilim, tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, les nacieron hijos. Y a esos hijos eran gigantes en un sentido, pero fueron seres que ejercieron dominio, control, como Nimrod. Entonces se les llamó semidioses. Y el historiador Josefo dice que los semidioses griegos son una representación de los hijos de los nefilim, llamados nefilim. Entonces de ahí viene la historia de Superman y todos estos héroes, ¿verdad? Que nos han fascinado, ¿verdad? Bueno. De ahí viene Aquaman, Superman, la Mujer Maravilla, todos estos seres que tienen cualidades. Y si nosotros vemos la historia de Superman, Superman viene del más allá, ¿verdad? Viene de un planeta llamado Krypton, etcétera. O sea, empiece a relacionar todo esto y usted se va a dar cuenta que son representaciones, que es una forma en que le han vendido a la humanidad una idea. Entonces muchos dicen, no, es que eso es mitología. ¡Ey! Despacio. Si analizamos la mitología a la luz de la escritura y por la revelación del mundo espiritual, vamos a ver que hay mucho de verdad en muchas de estas mitologías. Y sí, la mitología va aunada con cuentos, leyendas, etcétera. Sí, claro. Pero si escarbamos bien, entonces nos vamos a encontrar con esto. Obviamente, donde hay escepticismo, pues entonces no hay argumento que valga. Pero los que hemos tenido una revelación del mundo espiritual, de la realidad, de la dimensión espiritual donde opera el enemigo, sabemos y entendemos. Y aun cuando en el caso mío, ¿verdad? No estoy hablando de que es algo, o sea, en alguna medida, y he tenido mis experiencias con eso, corroboramos no solo la realidad del mundo espiritual, sino la realidad de la influencia espiritual sobre. Cuando vamos a la escritura nos la deja ver con claridad. Hay una batalla espiritual que desde que Luzbel se reveló, Jailel se reveló, esa batalla está y sigue hoy. Y en la medida que nosotros identifiquemos al enemigo, en esa medida nuestro trabajo será mucho y más efectivo. Este es el símbolo de Esculapio, griego. El nombre Asclepio es griego, perdón, Esculapio es romano. Es el símbolo de la medicina. Vean los tres componentes de este símbolo. El cetro en el centro, que tiene que ver con gobierno, representa a Leviatán. Las alas, que representa a Apolión, el águila imperial. Y las dos serpientes, en algunos casos es una sola, en otras es dos. Pero estas dos serpientes representan la dualidad de la deidad femenina, Lilith
y Jezabel, día y noche. ¿Ok? Día y noche. Aquí habría mucho que explicar. Mucho que explicar. Lilith es la misma deidad femenina. Jezabel es la misma deidad femenina. Es la reina del cielo. También se le conoce así. Eso viene del culto a Semiramis, la esposa o consorte de Nimrod. De donde viene el culto a las vírgenes. Lilith tiene que ver con la noche. Jezabel tiene que ver con el día. Lilith tiene que ver con oculto. Jezabel tiene que ver con lo que se manifiesta. Bien, este es el símbolo de la medicina. Entonces, con esto entendemos cuál es el poder que está detrás de todo esto. Con esto podemos sacar conclusiones de todo lo que se nos ha venido encima. El tal virus que nos está golpeando. ¿Dónde nació? Nació en un laboratorio en la Tierra del Dragón, China. Fue creado en un laboratorio. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes están haciendo dinero hoy con el tema de la vacuna? Las farmacéuticas. Una vez más. ¿Y de quiénes son las farmacéuticas? Revise y usted se va a dar cuenta que son unos poquitos los que son dueños de eso. Los mismos que son dueños de los medios de comunicación. En su gran mayoría, sobre todo los más importantes. Al buen entendedor, pocas palabras. Ok. Bien. Ahora vamos a hablar de los géneros. ¿Ok? Cuando hablamos de la jerarquía demoníaca, el apóstol Pablo en Efesios 6 nos habla de principados, gobernadores, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ok? Pero estas entidades obedecen a tres géneros, comandados por cada uno de estos tres príncipes. Astarot, la deidad femenina, Apolión y Leviatán. ¿Ok? Astarot tiene que ver con perversidad. Y Génesis 1:2 nos habla de la consecuencia de la rebelión de Luzbel. Entre el verso 1 y el verso 2 del capítulo 1 de Génesis, muchos creemos que se dio cronológicamente hablando de la rebelión de Jailel. ¿Ok? Porque Dios creó todo en orden, con sentido, con propósito, etc. Y el orden fue alterado. Y la palabra que se usa en hebreo es tohu, alterar el orden de algo. Eso es perversidad. Eso es perversidad. Apolión tiene que ver con destrucción. Es el espíritu que opera en el vacío. Desorden, vacío. Es la palabra babojú. Babojú tiene que ver con la ausencia de diseño. Vacío es la ausencia de diseño. Es la ausencia de código de gobierno. Cuánticamente es la ausencia de luz. Y por favor no piensen día y noche. No estoy hablando de esa luz. Estoy hablando de la falta de entendimiento. Estoy hablando de los sentidos atrofiados. Estoy hablando de distorsión, etcétera. Y Leviatán opera con el error. El error tiene que ver con tinieblas. Entonces, vean la dinámica.
La rebelión de Luzbel establece una constante en su forma de actuar, desordenar, crear vacío para llevar tiniebla. ¿Lo ven? Y si nosotros seguimos, este es un patrón en su forma de actuar. No solo fue la consecuencia de aquella rebelión y la batalla que se dio, sino es su patrón de actuación, su forma de actuar. Él primero va a trabajar para traer desorden, pervertir, alterar el camino recto, el trazo que el Eterno estableció. Porque el eterno Dios estableció para nosotros un trazo profético. Él busca alterarlo, es decir, sacar del camino, crear el desorden. El desorden va a llevar al vacío. ¿Qué es el vacío? Vacío es la ausencia de diseño. Porque donde no hay diseño, las opciones nacen de los argumentos humanos, de la inventiva humana o de los patrones ya establecidos por el enemigo. Por ejemplo, el diseño piramidal que se introdujo dentro del pueblo de Dios, representado en el G12 y todas sus variables, que es gobierno piramidal. Vacío es la ausencia de código de gobierno. Es decir, es la ausencia de Torá. Es la falta de revelación que lleva a la tiniebla. ¿Y qué es tiniebla? Tiniebla es error. ¿Y qué es el error? El error es lo contrario a la verdad. Lo contrario a la verdad no es la mentira. La mentira es solo una herramienta del error. Porque la verdad es conocimiento cierto que orienta, dirige. Y la verdad no es algo, la verdad es alguien, se llama Yeshua. Él es el camino, él es la verdad y es la vida. Él es la Torah viviente. Él define el propósito a través de su espíritu para nosotros. Propósito, destino. El trabajo del enemigo es desviar, es quebrantar eso. Traer oscuridad, anular el diseño. Para llevar a un estilo de vida contrario a la verdad. Eso es el error. Entonces, una persona creyente, consagrado, ya, viviendo en santidad, como usted quiera plantearlo, podría estar en error en una o en varias áreas de su vida. No estoy diciendo que pueda estar endemoniado, sino estar en error. Y podría poner muchos ejemplos, inclusive de doctrinas de error que no tienen ningún fundamento hoy, escritural, ningún fundamento. Hay interpretaciones equivocadas o líneas de pensamiento teológico en relación a la interpretación bíblica de acuerdo a los teólogos del cristianismo romano, influidos por el helenismo y por el rito de Misraim de Egipto. Entonces estamos hablando de 3 príncipes y de 3 géneros demoníacos que tienen como finalidad justamente establecer esto, desorden. Para terminar la clase de hoy, les voy a poner un ejemplo. Acab, el rey del reino del norte. Acab en la Biblia, el rey del reino del norte. Es seducido por Jezabel, perversión. Transgrede la Torá y se casa con ella, entra en vacío. Y el trabajo de Jezabel en él lo lleva al error. Y tal fue su error que le entregó a Jezabel el anillo de sellar. A partir de ese momento, la autoridad la tuvo Jezabel.
sobre el reino del norte. Sígame, por favor. Ella entonces infiltró, metió sus sacerdotes y sus falsos profetas. ¿Lo ve? Desorden nuevamente. Crear el vacío. Estableció un altar y sobre ese altar una silla de gobierno. Y entronó a Baal. Vamos. Y Baal entonces estableció gobierno sobre la tierra. Ahora él está en tierra prometida y tiene un trono. Leviatán gobernando desde ahí. ¿Me sigue? La consecuencia en el pueblo, un corazón dividido. Un corazón dividido. Al cual o a los cuales confronta Elías y le dice, ¿hasta cuándo ustedes van a andar apoyados en dos muletas? En dos muletas. Si Baal es Dios, vayan, síganlo. Pero si el eterno es Dios, vayan en pos de él. O sea, defínanse. Estaban en dualidad. Pero ¿cómo resuelve Elías eso? En un altar. Y en ese altar, él trae el elemento agua. Agua y el fuego que desciende del cielo. Quiebra el error. Quiebra el error. Trae luz para eliminar el vacío, para alinear al pueblo nuevamente. En el siglo III, muy concreta y específicamente, el pueblo de Dios, la quejilá de Dios, la iglesia, si usted quiere llamarle así, perdió el diseño. Y hoy muchos teólogos, pastores, profetas, etcétera, concordamos en el hecho de que el diseño se perdió y que el Eterno va a traer ese diseño nuevamente. Bueno, ¿dónde se perdió el diseño? Ahí, siglo II, siglo III. Ahí se perdió el diseño. ¿Qué hizo el enemigo? Traer perversión, desorden. Y vino la destrucción ¿de qué? Del diseño original. Y se introdujo el error. El sistema religioso tomó lugar. Y entonces hoy muchos se basan en lo que enseñó Constantino. Muchos se basan en la distorsión del primer concilio, el concilio de Nicea. Muchos se basan en lo que Crisóstomo dijo, en lo que dijo San Agustín, etcétera. Que aun cuando tienen sus cosas buenas, pero en esencia son el producto y el fruto de un sistema religioso que sigue el rito de Mizraim, que sigue el rito del dios sol, del culto al sol. Por eso se estableció el domingo. Entonces, decir que el domingo es el día del Señor es error. Por eso Pablo dijo en 2 Corintios 11:3, pero me temo, dijo, que como la serpiente engañó, perversión, a Eva, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Yeshua. Ahí está la estrategia. Entonces, tenemos una triada que obedecen a tres géneros. El género de perversidad, el género de destrucción y el género de error. Esto según la constante desorden, vacío y tinieblas que se establece o a la cual tenemos referencia en el capítulo 1, el verso 2 del libro de Génesis. Y lo podemos encontrar a través de toda la escritura, y si usted revisa su vida, usted lo va a encontrar en su vida también. Lo vamos a encontrar a nivel macro en la sociedad. ¿Qué es lo que el enemigo está haciendo? Ha generado el desorden para establecer el vacío y
entonces establecer, entronar el error bajo las tinieblas con un gobierno contrario al gobierno de Dios, con legislaciones contrarias a lo que Dios estableció. Estamos viendo entonces la ruptura de la estructura básica de una sociedad para entrar en una ingeniería social donde ellos quieren establecer su. ¿Qué produce el temor? El temor es desestabilizador. Desorden, es desviar, es perversión para generar el vacío. ¿Ok? Bueno, le ponemos pausa y continuamos entonces de hoy en 8. Continuamos con esta clase. ¿Ok? ¿Qué le pareció? Por eso el apóstol Pablo insiste tanto, y digo insiste, ¿verdad? Déjenme plantearlo de esa manera, en que nosotros podamos identificar el mal, cómo opera. Pablo dice, no ignoramos las estrategias del enemigo. Y creo que eso es lo que nosotros necesitamos. Tener un equilibrio, claro, porque no podemos vivir metidos en todo esto, la batalla espiritual y demonios aquí, demonios allá, porque nuestra boca debe estar de continua alabanza a nuestro Señor, pero también no podemos y no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Y para estos tiempos que estamos viviendo y para lo que vienen, estos conocimientos, esta acción es vital. Es vital. Y para los que me han seguido, lo que hemos estado hablando acerca de las raíces hebreas, justamente tiene que ver con esto, salir del error. ¿Okay? Desechar todo aquello que nos infiltraron, que nos metieron como verdad, como doctrinas de Dios, y una dinámica alejada de la Torá en su esencia. ¿Okay? Pero también la sociedad, en la sociedad, hablando globalmente, estamos viendo las marcas de este trabajo de enemigo que es cíclico. ¿Ok? Bueno, familia, nos vemos entonces la próxima. El próximo martes por el mismo canal, a la misma hora. Un abrazo para todos. Shalom, shalom.